Chile y la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Los Ríos, le damos la más cordial bienvenida al segundo seminario del ciclo sobre construcción sustentable que estamos organizando conjuntamente con el Núcleo de Investigación Invent Watch y la Seremi de Medio Ambiente de la región de Los Ríos. El ciclo de seminarios sobre construcción sustentable, además de ser un espacio de vinculación entre el sector público y la academia, busca presentar los avances, lineamientos, los desafíos y la hoja de ruta en torno a las actividades relacionadas con la construcción y su impacto en el medio ambiente y el desarrollo de las sociedades. Esta segunda edición del ciclo se titula Gestión Integral de Residuos, Desafíos y Experiencias. Desde ya agradecemos la participación de quienes nos acompañan hoy a través de la plataforma Zoom y por medio de nuestra transmisión en vivo en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Les recordamos que los comentarios y preguntas que puedan surgir las pueden plantear por medio de la sección preguntas y respuestas o pedir la palabra en Zoom, así como a través de nuestras redes sociales. Para dar inicio al seminario, presentamos a los panelistas de esta jornada. Nos acompaña Paola Valencia, secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; María Emma Hermosilla, ingeniera forestal, jefa de la Unidad de Gestión Ambiental UACH; María José Escares, ingeniera civil de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Físico UACH. Dejo con ustedes al moderador de la jornada, el ingeniero civil Eduardo Larrucea, quien además es docente del Instituto de Obras Civiles y coordinador del Diplomado en Eficiencia Energética y Calidad Ambiental en la Construcción de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería UACH. Muchas gracias, Pedro. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario. Agradecer la presencia tanto de Paola Valencia, María Emma Hermosilla y María José, que nos van a dar, bueno, tres charlas muy interesantes relacionadas hoy día con el tema de los residuos. Les recuerdo de que esto está enmarcado en un ciclo de seminario, como bien decía Pedro, que ya este es nuestro segundo seminario, y también hacerles una invitación ya al tercer seminario que se va a venir en un mes más, que va a tratar sobre materiales sustentables, ¿ya? Bien, vamos a partir hoy día con la charla de Paola Valencia, eh, que como bien decía Pedro, ella pertenece a la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable y que hoy día nos va a traer un tema relacionado con el tema del seminario de residuos en la construcción. Paola, por favor, comparte la presentación y bienvenida nuevamente a este ciclo de seminario. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación a la universidad y bueno, a la Comisión de Sustentabilidad de los lagos, de los ríos, perdón, que están organizando estos seminarios mensuales. Y también, qué orgullo que vamos a ser tres mujeres las que vamos a hablar hoy día. Así que muy bonito. Falta equidad de género para el otro lado ahora. Pero bueno, ya yo voy a contarles lo que estamos impulsando en el Ministerio con respecto, o como desde el Estado con respecto a los temas de residuos de la construcción. Y hay una pequeña introduccción que voy a dar y que probablemente algunos ya me lo escucharon en la sesión anterior. Desconozco cuántas asistentes de hoy día también participaron en la primera jornada, que también me invitaron a dar unas palabras. Bueno, primero, como marco general, yo lidero hoy día la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable, que es una secretaría que nace el año 2012 de un convenio interministerial de construcción sustentable, que originalmente eran 4 ministerios: el Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente, Obras Públicas y Vivienda. Este convenio conformó esta Mesa Interministerial de Construcción Sustentable que le denominamos MIX, y tenemos como objetivo, ¿cierto?, promover políticas de sustentabilidad y cambio climático en el medio ambiente construido, articulando a los diferentes actores. Esa es nuestra función, y principalmente aportar a la modificación normativa y reglamentaria, porque somos entidades públicas, para poder incorporar sustentabilidad en la construcción, dado que la gran cantidad de dificultades que existen están en el Estado, ¿ya? Entonces, eso ha sido como uno de los temas más importantes. Y el primer instrumento que salió como producto de este convenio es la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable, que sale en 2013.
Luego, el 2018, se retoma el trabajo de la mesa, que estuvo unos años sin reunirse, y no sé si están viendo el modo presentación o están viendo la presentación full screen, porque yo tengo dos pantallas. Es el modo presentación, creo. Sí. Ah, perfecto. Entonces voy a duplicar pantalla. Si cuando pase de láminas no se pasa, me avisan porque a veces me sucede eso. Ahí sí, Em, perfecto. ya, entonces, a partir de 2018 invitamos a incorporarse al Ministerio de Economía a través de Corfo, que es importante porque Corfo tiene toda una línea de, ¿cierto?, de apoyo y fomento a las pymes, y apoyo a la innovación, y al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que son los que evalúan los proyectos públicos, ¿no? Entonces, es súper importante que ellos participen. También se constituyen en el 2018 las comisiones regionales de construcción sustentable, y en este caso está la Comisión de los Ríos, que es la que está impulsando esta jornada de difusión de construcción sustentable, justamente para sociabilizar estos temas y que de a poco, en la medida que haya más conocimiento, se puede hacer más aportes desde la escala regional. El objetivo que tienen las comisiones es identificar las brechas regionales y trabajar en resolver sus brechas, ¿ya?, alineados con las políticas del nivel central. Pero básicamente lo que busca es descentralizar decisiones también. Por otro lado, en el 2020 logramos crear la Comisión de Sustentabilidad la construcción de una agenda de largo plazo, dado que los problemas de sustentabilidad, cambio climático, así como los de ciudad, son problemas con ciclos mucho más largos que los políticos, y necesitamos tener una visión de largo plazo como institución para tener un marco de trabajo, con lo que se constituyó un marco estratégico de sustentabilidad y cambio climático, el cual hoy día está en tramitación para ser aprobado por las autoridades del Ministerio. Bueno, y nuestro objetivo como Secretaría Ejecutiva también es incorporar sustentabilidad, bueno, por supuesto que las políticas de ministerio, en los planes y en los programas ministeriales, que son los subsidios, los programas. Eh, Rápidamente también comentarles que la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable tiene una estructura basada en 4 ejes de acción. Uno, entendiendo que esto fue publicado en 2013, el primer eje es educación, que está basado en que antes de hablar de sustentabilidad en la construcción tenemos que saber qué es, por lo tanto hay que desarrollar estándares, hay que desarrollar manuales, normas, y en eso hemos estado trabajando, capacitaciones y difusión. El eje hábitat y bienestar es el sentido de nuestro trabajo, que es velar por el bienestar de las personas y por la conservación del ecosistema para las futuras generaciones. La tercera línea de acción es entender que la sustentabilidad va de la mano y es parte de la innovación en la medida que podemos hacer el uso más eficiente de los recursos, ¿cierto? Tenemos que ser innovadores, y eso también debiera ser un foco de competitividad. Y por último, gobernanza, que es el trabajo colaborativo entre diferentes actores, dado que la sustentabilidad es intersectorial, es interdisciplinaria, y necesitamos que entre todos cada uno ponga un granito de arena para ir solucionando los problemas, y eso es un súper buen ejemplo en la línea de residuos que vamos a ver hoy día, que es en la cadena de valor de los residuos de construcción. La responsabilidad está distribuida entre diferentes actores y cómo tenemos que coordinarnos entre todos para poder solucionarlo. Y entonces el trabajo de la mesa interministerial desde el año pasado se ha focalizado en 4 ejes. El primero que tengo acá es huella de carbono. Tenemos una mesa, una en el desarrollo de, primero fue el levantamiento de información del nivel de gestión de huella a nivel nacional e internacional, y hoy día estamos trabajando en la Estrategia Nacional de Huella de Carbono para de aquí al 2050, para alinearnos con la carbono neutralidad, y esta va a estar, debiera lanzarse el 16 de junio, para que sepan, para consulta pública. Así que ahí voy a través de los canales de la Comisión Regional de Sustentabilidad, les debiera llegar la información. Por otro lado, y lo que nos convoca hoy día, tenemos una comisión pública, en este caso, que está trabajando en la línea de economía circular. Aquí partimos trabajando el Ministerio de Medio Ambiente, Obras Públicas y Corfo, a través del programa Construye 2025, pero en el camino se han sumado más integrantes que le voy a contar a continuación.
También nosotros somos responsables del seguimiento del Plan de Adaptación del Cambio Climático de Ciudades. Y por último, por supuesto, impulsar iniciativas de fomento como las certificaciones de edificios públicos, de vivienda, calificación energética, y además de los subsidios, hemos trabajado con la banca para tener créditos verdes para viviendas nuevas, créditos también verdes para acondicionamiento energético y para la industria. Y bueno, acá es importante que todo este trabajo lo hacemos de la mano con el Consejo Consultivo Público en Economía Circular, que ha tenido una hoja de ruta de trabajo y que hoy día, además de los ministerios que mencioné anteriormente, se ha incorporado el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la SUBDERE. Nosotros partimos, bueno, como ministerio publicando el año 2016 los estándares de construcción sustentable para vivienda, y a partir de estos estándares, que son 6 tomos, el primer tomo es salud y bienestar, el segundo tomo es energía, el tercer tomo es agua, vinculado a estándares para promover la gestión eficiente del agua, mejor dicho. El cuarto tomo se llama materiales y residuos, que es en fondo economía circular, y aquí es donde voy a profundizar más adelante. El quinto tomo es impacto ambiental, y son básicamente estándares para aportar a la mitigación de los impactos ambientales de los procesos de construcción. Y el sexto tomo tiene que ver con el entorno inmediato y estándares para, ¿cierto?, hacernos cargo del respeto al entorno cultural, ambiental, social de los proyectos de construcción. Entonces, está disponible en la página del Ministerio. Los estándares de construcción sustentable para vivienda son voluntarios y son una referencia que nos dio la base para trabajar en diferentes líneas de sustentabilidad. A partir de estos estándares del capítulo 4, materiales y residuos, nosotros ahí proponemos contar con un plan de gestión de residuos en obra, cosa que hoy día no está estandarizada a nivel nacional todavía, pero el primer paso que hicimos con eso fue llevarlo a norma. Entonces, durante el 2017-2019 trabajamos en el desarrollo de la norma 3562, que es una norma que propone tener un plan de gestión de residuos en obra, básicamente fundamentado en la jerarquización de residuos, que es la disminución de residuos desde el diseño, en la obra, ¿no? Entre el 2018 y el 2019 es cuando constituimos el Consejo Consultivo, y lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico en estos años. Cada uno de nosotros desarrolló diferentes estudios donde levantamos diferentes niveles de información según nuestros campos de trabajo. Este diagnóstico nos llevó a formular la hoja de ruta de RCD Economía Circular, que lanzamos en agosto del año pasado, y esta hoja de ruta, que la voy a contar más adelante, también nos da los lineamientos hoy día para a cada uno de nosotros del sector público para avanzar. Cada uno tiene un plan de acción alineado a esta hoja de ruta y que nos está guiando en lo que tenemos que hacer los próximos años. Y finalmente, gracias a este trabajo, hemos logrado avanzar en el desarrollo de un reglamento sanitario, o sea, ha sido impulsado por todos nosotros, pero desarrollado por el Ministerio de Salud, para contar con un marco normativo vinculado al manejo de residuos de las actividades de construcción y demolición, que también lo voy a profundizar más adelante. Hemos logrado, también partimos en septiembre del 2019 con la modificación de la norma 163, que es la norma para áridos, para morteros y hormigones, que es una norma que explícitamente prohibía el uso de áridos reciclados, y hoy día lo modificamos para incorporar áridos reciclados y áridos artificiales. Está en consulta pública en este momento, si no terminó ya en estos días. Y por último, hemos impulsado otras normas de valorización para caucho en temas de espacios públicos. Entonces, con respecto al diagnóstico, lo que nosotros partimos el año 2018 haciendo un estudio donde diagnosticamos que en el estudio aparecen que son 9 regiones sin sitios de disposición, pero posteriormente el Ministerio de Salud el año 2020 nos entregó una actualización donde señala que hay 7 regiones sin sitios de disposición de residuos de construcción en Chile, que eso es gravísimo. Ustedes pueden ver aquí en el mapa, ¿cierto?, que desde los lagos hacia el sur no hay, donde disponen residuos en el centro de Chile, donde está Valparaíso, Coquimbo tampoco, y en el norte tampoco. Y esto está básicamente argumentado por la razón de que no existía ninguna definición jurídica en ningún instrumento del Estado hasta la fecha de residuos de construcción y demolición, lo que de alguna manera hace que no exista la cadena de valor para resolverlo.
por ejemplo, los residuos domiciliarios están definidos en un reglamento y por lo tanto se define quién es el responsable de recogerlos, que sabemos que es la municipalidad, tiene una línea de financiamiento que viene de la Subdere, que pasa por el GORE, y que además se definen protocolos y atribuciones para construir rellenos sanitarios, ¿cierto? Y eso no sucede para los residuos de construcción y demolición simplemente porque no existen en el marco normativo de Chile. Y por lo tanto, tampoco existen las escombreras. Entonces, bueno, se construyen escombreras, pero bajo normativas relativas a rellenos sanitarios. No existen protocolos para manejo ambientalmente responsable de esto, por lo tanto, tampoco, y tampoco está definido la institución que tiene que hacerse cargo de esta cadena de valor de los residuos de construcción. Por otra parte, el sistema de declaración de residuos, que se llama SINADER, del sistema SINADER, Sistema Nacional de Residuos de Residuos, está dentro de la plataforma RED-C, que es el Registro de Emisiones de Transferencia de Contaminantes del Ministerio de Medio Ambiente. Sabemos que aproximadamente el 4 o 5% de las constructoras de Chile declaran residuos, por lo tanto no tenemos hoy día información objetiva sobre los residuos de construcción que existen en Chile, y esta plataforma no estaba adecuada para el sector, y por otro lado, la ordenanza tampoco hace referencia a ella, dado que no está resuelto el problema de disposición. Entonces hay todo un problema como del huevo a la gallina en esto, y estamos trabajando hoy día para sí incorporarlo pronto, una vez que, bueno, en un año más, ojalá, o dos, en la ordenanza. Y por otro lado, bueno, también lo había dicho antes, no existe un reglamento de condiciones sanitarias para la gestión de estos residuos. Entonces, las principales brechas que encontramos son, en resumen, muy ejecutivo, la ausencia de planificación y ordenamiento territorial, marco regulatorio e infraestructura que permita la gestión ambientalmente responsable o racional de los residuos y su valorización. Una deficiente coordinación entre los organismos públicos, una deficiente integración y coordinación también entre los actores de la cadena de valor, lo que genera bastantes errores e ineficiencia. Ausencia de información, como les dije, de la gestión de los residuos y su trazabilidad, y, por supuesto, una importante existencia de pasivos ambientales producto de esta mala gestión. Entonces, la hoja de ruta abarca esas 5 brechas a través de 5 ejes estratégicos, uno que está focalizado en la planificación territorial para resolver el tema de infraestructura, otro que está focalizado en mejorar la coordinación pública, el tercero que es para apoyar el ecosistema y la cadena de valor, el cuarto es mejorar todo lo que es información e indicadores, y el quinto es toda la gestión de restauración de pasivos, y cada uno de estos ejes atravesados por lineamientos transversales que tienen que ver con la institucionalidad, con el marco regulatorio, con instrumentos de fomento, con la formación y difusión, y con, por supuesto, innovación y tecnologías que apoyen estos desarrollos. Esta hoja de ruta está basada entonces en la jerarquía de manejo de residuos, que se parte de la base de que primero tenemos que prevenir la generación de residuos para luego promover su reutilización, reciclaje, valorización energética y finalmente, ojalá, el mínimo posible de disposición final. Entonces, para comentarle un poco de algunos de los instrumentos que mencioné antes, la norma para contar con un plan de gestión de residuos tiene una estructura que está basada básicamente en que por primera vez se definen, aquí en el punto 3, términos y definiciones, por primera vez en esta norma se define diferentes términos relacionados a las obras de construcción y demolición, vinculadas también a los residuos, a los generadores de residuos, la gestión de residuos, y bueno, una serie de definiciones que por fin se documentan en alguna norma. Y posteriormente aparecen consideraciones mínimas para contar con un plan de gestión de residuos, cuál es el contenido mínimo que tiene que tener un plan, cuáles son las directrices para el generador de residuos y las directrices para el gestor de residuos. Esta norma, por otra parte, tiene algo muy importante, que es, se incorporó la clasificación y valorización de residuos de construcción basada en la norma LEED europea, y se propone también un mapa conceptual para poder tener una planificación de gestión de residuos en obra,
ejemplos de los objetivos, porque el plan de gestión tiene que plantear el objetivo del plan de gestión y metas de reducción de residuos o de valorización o de valorización también. Hay tablas para poder cuantificar, para poder hacer conversión entre volumen, peso de los materiales y, por supuesto, también documento de apoyo para el control de salida y gestión de los materiales. Esta norma fue oficializada por el Ministerio de Vivienda en 2019 para poder ser incorporada a la ordenanza, y en eso hemos estado en conversaciones con la División de Desarrollo Urbano para a ver si la podemos incorporar como un referente en la ordenanza. Hoy día se está ocupando en algunos programas del Ministerio, también en los proyectos, en las licitaciones del MOP y en algunas licitaciones privadas o municipales, pero no se ha incorporado todavía en la ordenanza. La tabla de caracterización de residuos habla, ¿cierto?, de una clasificación de residuos peligrosos, no peligrosos, etcétera, inertes, no inertes, de ese tipo de clasificaciones. Esto es un extracto de la tabla. Y por otro lado, la columna aquí a la derecha, donde dice tecnologías de valorización, se menciona cuando hay disponibilidad de tecnologías, o a la fecha, ¿cierto?, para valorización de los materiales que están en la columna RCD, como hormigón, ladrillos, etcétera, y cuando no hay tecnología disponible, ¿no? Entonces, ND no disponible. Y finalmente, ¿en qué fase del proyecto se generan estos residuos? Por otra parte, el desarrollo del reglamento sanitario que les mencioné, que hemos trabajado con el Ministerio de Salud, este reglamento estuvo en consulta pública hasta una semana o 2 semanas atrás. Es un reglamento que por primera vez nos da un marco jurídico y reglamentario para la gestión integral de los residuos. Y este reglamento es el que permitiría que pudiéramos construir centros de disposición y centros de valorización y también de transferencia de residuos a nivel nacional. Hoy día, las empresas que han tratado de construir centros de valorización no han podido porque no existe un marco normativo que lo permita. Entonces van a la municipalidad, no saben qué hacer, la municipalidad lo manda al ministerio, a la Seremía de Salud, y ahí la Seremía de Medio Ambiente, y ahí se pimponean porque ninguna institución tiene el marco jurídico para autorizarlo. Entonces, este reglamento es muy importante porque, bueno, además de lo que comenté, también cuenta con definiciones que muchas de ellas vienen de la norma técnica que les mostré antes. También se define qué es un generador, las autorizaciones del transportista, cuáles son sus obligaciones. Define qué son las estaciones de transferencia, define cuáles son las autorizaciones requeridas para crear una estación de transferencia, cómo se presenta el proyecto, qué ubicación es la que se permite, cuáles son las inspecciones que tiene que tener, qué tipo de informes deben generar los generadores y cuáles son las condiciones de trabajo del personal, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Lo mismo para establecimientos que puedan servir de valorización y eliminación. Se define qué es una instalación de valorización. Es una instalación destinada total o parcialmente a recuperar un residuo, uno o varios de los materiales que lo componen o el poder calorífico de los mismos. Incluye operaciones destinadas a la preparación para la reutilización y el reciclaje y la valorización energética. También define qué autorizaciones se requieren, cuáles son los requisitos que debe presentar el proyecto, los requisitos para inspección, para registro de los residuos, también los requisitos de ubicación. Y aquí también quiero marcar que este reglamento es del Ministerio de Salud, pero sin embargo depende del Ministerio de Vivienda para que nosotros, la ordenanza, definamos que un centro de valorización, un establecimiento de valorización sí puede ser establecido en un suelo de actividad productiva, por ejemplo. Y eso todavía no está explícito en la ordenanza y es una modificación que hay que realizar. Con respecto a instalaciones de eliminación, también se define, se habla a qué se refieren con lugares para eliminación, los protocolos para los rellenos, aquí le decimos relleno para residuos de construcción y demolición, también protocolos para residuos no peligrosos, cuáles son los requisitos para el proyecto, que son igual que los temas anteriores, los de ubicación, protocolos de operación, que no existía, y por supuesto el plan de cierre del relleno. Y por último, con respecto a normativas de valorización,
comentarles que, bueno, a través de un acuerdo de producción limpia que firmamos, de haber sido el año 2018, por ahí, con el Ministerio de Medio Ambiente, Obras Públicas, importadores de neumáticos, no me acuerdo, otra organización más, acordamos, en base a la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, promover con diferentes canales la reutilización de neumáticos, y en particular el Ministerio de Vivienda comprometió 3 normas, de las cuales 2 están terminadas y una está en desarrollo. La primera, que está terminada, es para caracterizar el caucho reciclado. O sea, nosotros hoy día tenemos una norma que define cuáles son las características óptimas de un caucho reciclado para ser utilizado en pavimentos, por ejemplo, de plaza. También hicimos la norma para palmetas de caucho reciclado, que define las características de calidad y sustentabilidad de una palmeta con contenido reciclado en caucho. Y hoy día estamos trabajando en los requisitos para pavimentos de caucho reciclado proyectado in situ. Y como les había dicho en otra diapositiva, en otra lámina, también empezamos en 2019 a trabajar en la actualización de la norma 163 para áridos, para morteros y hormigones, y que esperamos que esa norma esté disponible ya a fin de año, y eso permitiría la valorización de los áridos en demolición, que sabemos que son del orden del 80% de los residuos de construcción vinculados a los áridos. Entonces hay un potencial importante de sustentabilidad y mitigación de impactos ambientales. Con eso termino. Muchas gracias. Hola por tu presentación, sumamente interesante como siempre. Clarísimo, hay harta información que está dando vuelta, importante desde el Ministerio, y que ya es importante empezar a socializar y a estudiarla. Bien, no sé si Pedro tenemos alguna pregunta desde las redes sociales. No, no por el momento, profesor. Ya, perfecto. Por acá, por lo visto, tampoco vamos a tener alguna pregunta de momento. Bien, sigamos entonces con la segunda presentación. Para esta ocasión tenemos a María Emma Hermosilla, quien ella es encargada, ¿no es cierto?, acá de la gestión de residuos acá en la Universidad Austral de Chile, y ella nos va a mostrar una presentación donde nos va a hablar sobre cómo se hace la gestión acá de residuos en la Universidad Austral, y específicamente cómo se trabaja el tema con las obras de construcción acá en la universidad, ¿ya? María Emma, te dejo la palabra para que comiences tu presentación. Perfecto, muchas gracias Eduardo y a los organizadores de este interesante seminario, o este ciclo de seminarios, y un saludo afectuoso a todas y a todos los que nos acompañan. Yo voy a contarles de la gestión integral de residuos que hacemos en la universidad, más bien como un proceso completo, y no me voy a detener tanto en los residuos en particular, si bien el seminario es de residuos de construcción, porque ahí viene María José después, que se va a dedicar de lleno a eso, y creo que ella, con la experiencia que tiene de la Dirección de Infraestructura, es interesante que ellos cuenten esa experiencia. Sin embargo, ¿qué quiero compartir con ustedes? 20 años ya la unidad de gestión ambiental, originalmente se llamaba el Proyecto Ambiental Corporativo, partió a fines del año 2001, así que 20 años de gestión, pero con esta mirada de la gestión integral, que fue pionera en Chile además, igual como hoy día estamos siendo un punto de lanza o generando finalmente agendas en este sentido. La universidad instaló muy pioneramente en Chile este concepto de que una institución de educación superior, la sigla de las IES, generara un sistema de gestión integral de residuos, porque a pesar de que uno pudiera creer que en una universidad o en un establecimiento de estas características, como nos dedicamos solo a docencia e investigación, no hay residuos, en realidad eso es un error enorme, porque la cantidad enorme de actividades y la multiplicidad entonces de actividades genera también una multiplicidad de residuos de distinto tipo, de distinto tipo de riesgo, de distinta dificultad de manejo. Y entonces en ese sentido también, además, más que solo el manejo, a la Universidad Austral lo que le interesó en ese momento y apostó por ese cambio, y creo que fue
una decisión muy acertada, es decir, vamos a hacer un sistema de gestión integral de residuos que nos permita incorporar esto en la formación de los nuevos profesionales. Y no ha sido fácil hacerlo, porque en definitiva, cuando un país tiene poca cultura asociada a la gestión de sus residuos y poca normativa, porque escucho con atención la presentación de Paola, y ella dice todavía nos hace falta más sitios de disposición, no tenemos normativa, no están definidos como residuos, etcétera, nos damos cuenta que era muy difícil que se implementaran sistemas de gestión sin un adecuado marco normativo, porque dependemos mucho de eso. Entonces, en ese sentido, quiero contar esta experiencia, ¿ya? Y finalmente, me parece súper icónico, como digo, que el 2020 la primera universidad también en implementar un sistema de gestión de residuos de la construcción y demolición es la Universidad Austral, ahora como una iniciativa no de la Unidad de Gestión Ambiental en la cual yo trabajo, sino que desde la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Físico, en un esfuerzo que realmente a mí me parece de muy, muy alto valor. Así que haciendo historia, el año 2001, y fuimos muy visionarios en ese sentido, y cuando yo saludé a Paola Valencia, ella fue parte del equipo que diseñó la Unidad de Manejo Integral de Residuos, nosotros ya habíamos establecido como principios básicos que había que minimizar en origen, que había que, y yo pongo aquí grande por riesgo, por cantidad y por volumen también, que había que reutilizar y reciclar, que había que neutralizar, o sea, hacer tratamiento en el lugar de origen, y que había que realizar disposición final en instalaciones autorizadas. Vámonos al año 2001, cuando poner estas cosas significaba, y ahora cómo la Universidad Austral lleva sus residuos peligrosos a instalaciones autorizadas cuando en Chile prácticamente no existían. Declara también en esos años que aplica a todas las actividades asociadas a la corporación y a todos los miembros de la comunidad universitaria, independiente de dónde estén realizando sus actividades, y se implementa como un sistema que promueve buenas prácticas ambientales y los conceptos estos de reducción en origen y producción limpia, incorporando siempre además la mejora continua como requisito. Y por eso que les digo que esto fue muy visionario, porque estamos hablando del año 2001, y estos conceptos hoy día los estamos usando mucho hoy día cuando hablamos de economía circular, etc. Y en esos años ya se implementaron los primeros programas de gestión asociado, por ejemplo, a las pilas o al manejo de los residuos orgánicos, y siempre de la mano de todo lo que fuera actividades de vinculación con el medio y educación hacia no solo los propios, la propia comunidad universitaria, sino que también hacia toda la comunidad valdiviana. Claramente, nuestros objetivos como unidad de gestión ambiental están orientados, bueno, o apuntan a aportar a muchos de los objetivos del desarrollo sostenible, de los cuales Chile hoy día los tiene en su hoja de ruta, pero fundamentalmente nuestro trabajo hoy día está concentrado en el objetivo 12 de la producción y el consumo responsable, y en ese sentido también está ahí evidentemente todo lo que tenga que ver con el uso eficiente de los recursos y la eficiencia energética, que involucra todo lo que tenga que ver con construcción también de ciudades más sustentables. Y no me voy a detener mucho en esto, porque en el fondo ha habido otros seminarios que han hablado de economía circular. Sin embargo, finalmente estamos logrando entender que la economía lineal, en la que estuvimos por varias décadas y que fue fuertemente impulsada, incluso como un caballo de batalla para supuestamente mejorar la economía y qué sé yo, terminó generando el desastre ambiental en el que, socioambiental, porque esto no es un desastre solo ambiental, es un tema socioambiental, que hoy día estamos tratando de, con muchos esfuerzos, disminuir o al menos mitigar. Y después estuvimos durante 30 años, o 20 años atrás, perdón, tratando de implementar una economía del reciclaje, que sin embargo tampoco se puede hacer cargo de la generación de residuos, porque es simplemente una ralentización del problema. Damos un poquito de vuelta, pero finalmente igual llegamos a la cantidad de residuos, o una cantidad importante de residuos que hay que manejar en un país que no cuenta con la infraestructura para hacerse cargo de ellos. Y finalmente, hace ya, yo diría fuertemente 2 años atrás, o un poquito antes, pero fuertemente 2 años atrás, empieza a sonar esto de la economía circular como
la mejor solución para avanzar hacia una cultura de residuo cero o basura cero. Pero esto va a ser súper complejo también porque requiere una mirada muy, muy importante respecto del diseño. Y ahí en la construcción esto del diseño, al igual que cualquier producto, en el fondo tiene que ver con esto de trabajar en realidad al principio de la tubería y no al final. Finalmente estamos llegando como país a una mirada que nos podría llevar entonces a ser exitosos en esto del residuo cero, pero llevamos muchas décadas de una cultura totalmente distinta, impulsada de distintas maneras, fomentada y en la cual todos hemos sido de alguna manera cómplices y participantes. Y esta economía del reciclaje, a la cual queremos hoy día, o sea, no se trata de quitarle el valor al reciclaje, ni mucho menos. No estoy hablando de eso, solo que por muchos años fue como el caballito de batalla. Hagamos reciclaje y no nos preocupamos de los detalles importantes que tenían que ver con el inicio de las decisiones. Y entonces, bueno, implementamos el año 2001, como les decía, este sistema, y siempre pensando en que no debe ser una meta de gestión. Implementar sistemas de minimización y valorización de residuos, en este caso en el campo sustentable de la Universidad Austral, pero podría ser el nombre de cualquier empresa, no es solo una meta de gestión. Para nosotros es también educación, pero eso también es en una empresa. En el fondo, cuando nosotros resolvemos problemas que afectan a la sociedad en su conjunto, es una meta social, es una meta ambiental deseable y que debe ser en el fondo de alta valoración. Y yo no me voy a detener acá en el detalle de cómo buscamos todas las opciones de reducción que podían haber a nivel de una institución de educación superior. Pongo aquí algunas, por ejemplo, las campañas de ahorro de papel, que evidentemente es un elemento que se produce en grandes cantidades en un lugar donde se estudia. Y hoy día de alguna manera queda un poco obsoleto porque la digitalización, producto de la pandemia, de este salto donde casi hoy día hemos logrado superar esto a la fuerza, ¿no es cierto? Por otro lado, implementar sistemas de gestión de la energía, muy relacionado también con el tema de la construcción sustentable, y la universidad fue recientemente ahora acreditada bajo el sistema de gestión energético de la ISO 50001. De nuevo pioneros en Chile dentro de las instituciones de educación superior. Por otro lado, estuvimos trabajando bastante en instalar reglamentación y políticas institucionales que prohíban, por ejemplo, el uso y la venta de productos con exceso de embalaje, los no reciclables, de alto impacto ambiental. Estuvimos con una campaña por muchos años sobre la prohibición del Chao Plumavit, que se llamaba, etcétera. Hoy día, afortunadamente, el Estado lo va a obligar a través de la noticia que sale la semana pasada respecto de que se va a regular el uso de plásticos de un solo uso, perdón la redundancia, en cafeterías, etcétera, en el delivery, etcétera. Entonces, hay múltiples formas de que uno vaya mirando desde la problemática. Cuando dice, miro desde arriba mi problema de la gestión de residuos y empiezo con este concepto de la reducción, la reutilización y el reciclaje, puedo ser muy creativo y llegar a soluciones muy interesantes que además acompañan un proceso que permea y que beneficia en lo personal también a todos los trabajadores, trabajadoras de una empresa o una institución que está implementando esto, porque a la larga también lleva las buenas prácticas que se multiplican y copian. Entonces, bueno, reutilización, en el caso de la universidad hay varios ejemplos, en el caso de la construcción también nosotros hemos tenido algunas actividades importantes sobre cómo recuperar ciertas maderas, etcétera, quizás no en la amplitud que quisiéramos, pero en definitiva se están haciendo esas gestiones. Y cuando hablamos también del reciclar, resulta que en Chile el reciclaje no es una opción en todas las regiones, y aquí en Valdivia particularmente, o en todo el sur de Chile, es muy complejo. Es caro, no existen a veces los proveedores del servicio, los famosos gestores de residuos que hoy día la ley contempla, la ley REP recién los está contemplando, entonces las empresas se están localmente preparando para eso. Sin embargo, hoy día todavía los costos de distribución o de transporte de los materiales reciclables hacia las empresas que los utilizan para su valorización sigue siendo incierto o bajo.
Entonces es muy compleja solo pensar, por eso decía, en los temas de reciclaje como una solución. Y sí hemos sido tajantes en decir que, por ejemplo, en un campo de las características de los nuestros, donde hay muchas áreas verdes, el tema de hacer, por ejemplo, compost o abono orgánico de estos residuos debe ser una obligación, y debe ser también al tamaño o a escala que cualquier campus lo permita. Entonces, la idea es siempre tener en mente y ser sumamente enfáticos y claros en eso. Una institución debe hacerse cargo de sus residuos integralmente, todos, buscar las distintas fracciones, su posibilidad de sus usos, la normativa que lo permite, etc. ¿Y qué se requiere para que funcione un sistema de gestión integral? Bueno, primero la decisión y el compromiso de la rectoría, en este caso, por ser una universidad, y de las autoridades, pero eso no aplica a la alta gerencia dentro de una construcción o una constructora, ¿no es cierto? Y una de las primeras cosas es que hay que migrar desde la práctica de contratar a alguien que deje la basura en la calle o un tercero que se lleva mi basura al hacerse cargo. Y aquí, en ese sentido, vuelvo a mencionar a la Dirección de Infraestructura, y no es que yo me quiera ir a trabajar allá, solo que los admiro mucho en su trabajo, es que ellos efectivamente están haciendo esto, o sea, contratan en la obra a una persona que se hace cargo de los residuos. Eso es innovador, eso es ponerle el cascabel al gato, como se dice, eso es decidir que esto no es una aproximación a hacer algo bien, sino que es directamente instalar capacidades, capacitaciones, procedimientos, auditar el proceso, asignar recursos, etc. Y también, obviamente, en un campus, y esto está asociado a lo anterior, la gestión de residuos no puede ser un problema del auxiliar. Es la responsabilidad desde la alta gerencia, no solo de ver cómo se van a hacer cargos, sino que además, si ese sistema fallara, hay que entender que la cabeza principal sigue siendo responsable de la gestión de residuos. Y eso también es un tema cultural en Chile. Estamos acostumbrados a dejarle a otros al hacerse cargo, no entendiendo que la ley es bien enfática. No existe la ley todavía o el reglamento sanitario de los residuos de construcción, pero está el reglamento sanitario de manejo de residuos peligrosos y otras directrices que dicen claramente que el residuo es propiedad de quien lo genera, y por lo tanto, si es propiedad, también es responsabilidad del propietario de ese residuo. ¿Cómo se puede hacer un sistema de gestión ambiental? Bueno, primero tenemos que determinar qué, cuánto y dónde se genera. La universidad hizo su balance de masas inicialmente entre el año 98 y el 2000, para terminar el 2001 implementando el sistema. Estableció los procedimientos, establecimos los primeros manuales de procedimiento de manejo de residuos en la Universidad Austral, y que se hiciera cargo, además de dar instructivos respecto a todas las etapas que tiene un sistema de gestión, desde la generación, el transporte y la disposición final. Se asignaron recursos, se instaló infraestructura, se construyó la unidad de manejo integral de residuos, y nos contrataron a nosotros como personas para hacernos cargo de esto con capacitaciones y competencias. También fue una decisión estratégica en ese sentido, decidir si la operación misma o ya el retiro de los residuos se hace con una gestión interna o se contrata a terceros. Eso también es una decisión que cada vez una empresa va a tener que tomar como una decisión estratégica, y que hay que mantener un sistema de control y seguimiento de estas prácticas y las etapas críticas, porque también hay que hoy día cuantificar, tenemos que prepararnos para reportar en el sistema de la ventanilla única que comentaba ya Paola, cuánto estamos generando para que el país finalmente logre tener datos concretos y creíbles respecto de qué es lo que se está movilizando a través del país, dónde está llegando, dónde está quedando dispuesto, y eventualmente también pesquisar las malas disposiciones que han generado en Chile y en Valdivia particularmente un largo historial de destrucción ambiental producto de las malas prácticas de eliminación de residuos. Entonces, todo eso requiere de permanente seguimiento y de reportes, y también reportar siempre a la comunidad interna, externa, qué es lo que estamos haciendo, y en las plataformas de las autoridades que las autoridades dispongan. Ahí hay un esquema entonces de cómo la universidad determinó que los tipos de residuos tenían que seguir sus líneas de disposición y tratamiento.
si lo miro de otra manera, aquí también está esquematizado desde lo que ve el usuario, que en este caso el principal son los estudiantes y la comunidad universitaria, los puntos de reciclaje, y también siempre haciéndonos cargo de estas instrucciones específicas de reducir y reciclar y reutilizar como prioridades, ¿ya? Aquí hay otro esquema, esto es interesante de ver porque la universidad ya en el 2001 había definido, tomó esta definición de dónde van sus residuos. Entonces, si yo los pongo en una jerarquía hoy día asociada a la minimización, veo que además lo más barato siempre va a ser buscar opciones de reutilización o de reciclaje. Y mientras más complejo sea el residuo o menos separado esté, por ejemplo, o más lo mezclemos, etcétera, podríamos incluso transformar residuos inertes en residuos peligrosos si hicimos una mala separación en origen, y yo debiera ir pasando a estos niveles que ya son cada vez más caros. Entonces, aquí es donde, además de los beneficios ambientales y sociales, entra el tema de los costos. Si yo tengo la posibilidad de segregar en origen y rápidamente voy dejando separado aquello que tiene una posibilidad de valorización, podría generar ingresos, no solo disminuir costos, sino que además generar ingresos. Bueno, ustedes ven que la universidad igual tiene identificado los asimilables domiciliarios, los industriales, que serían en este caso todos los de la construcción, y los residuos peligrosos que vienen de los laboratorios. Y este dibujo es el mismo que tiene que hacer también una constructora o cualquiera. ¿Cuáles son mis residuos y cuáles son las líneas de acción que pueden tomar? Entonces, si yo hago la curva de cuánto me cuestan los asimilables o peligrosos, entonces yo veo que es mucho el valor aumenta el valor cuando tengo que ir a estos vertederos de disposición autorizada o vertederos de seguridad, y muchas veces debiera haber llegado aquí simplemente por esta mezcla innecesaria de residuos. Por otro lado, tratamos de fomentar la interacción con las empresas valdivianas de reciclaje, porque si estas empresas se logran establecer bien en la ciudad, van a hacer un aporte también para todos, o sea, también a nivel doméstico, familiar. Ahí hay un ejemplo del primer manual de manejo de residuos, y en particular, uno de los procedimientos que incorpora esto era el manejo de los residuos de contratistas. Nosotros al principio establecíamos que la unidad de gestión ambiental no se hacía cargo de estos residuos peligrosos, perdón, de los residuos de contratistas, que era responsabilidad de cada empresa que se adjudicara la obra. Sin embargo, recibían estos lineamientos claramente tratando de ir generando esta cultura de responsabilidad asociada a los residuos que generaba la construcción, y ya habíamos dado en el año 2001 estos primeros lineamientos de cómo se podían segregar para entregarlos a distintas posibilidades de valorización antes de llegar a vertederos autorizados. Rápidamente un esquema de lo que significa para la universidad. Estoy tomando los datos del año 2019 porque obviamente 2020 no es un año normal, y uno ve cómo la fracción reciclable, en el caso de los residuos de la universidad, son cerca de un 18%, y esto se ha mantenido más o menos parejo desde hace varios años, mucho más alto de lo que ha sido históricamente lo que reportan otras instituciones, y fundamentalmente aquí el papel y el cartón es lo que se lleva gran parte de la torta. Y también, si yo dijera que gano con esto, bueno, la universidad no se dedica a vender residuos, muchos de ellos en el fondo se los entregamos por convenios a otras instituciones. Sin embargo, de los pocos datos, y estos son datos reales del sistema, nos ahorramos por llevar a vertedero estos kilos de residuos, estas toneladas de residuos, que sé yo, 6 millones en el 2019, y ganamos otro 1,5 millones más. Entonces, en el fondo, claro, si estoy hablando de una gran obra de miles de millones de pesos, esto parece un chiste, pero es que yo estoy hablando de los residuos de tipo domiciliarios de la universidad, que no tienen el peso ni la complejidad a veces de los residuos de construcción. Y también en el impacto social, obviamente todo esto habría llegado a un vertedero si nosotros no recicláramos PET, por ejemplo, el espacio asociado a 3 viviendas, para los datos para el año 2019. Entonces hay volúmenes hoy día que estamos llevando a los vertederos, que son vertederos de residuos domiciliarios, y resulta que los estamos colapsando a veces con residuos de construcción. Eso es grave. También dentro del plan de sistema de gestión está todo lo que es hacer, como les decía, la materia orgánica de los campus
se gestiona como material compostable, y esto es una producción anual de unos 75 metros cúbicos más o menos. Y con eso les mostré un poco la gran pincelada de qué hacemos con los residuos, tratando siempre de ir incorporando en la medida que se nos permite esto en la educación hacia los estudiantes, hacia los funcionarios y hacia todos, de que la gestión de residuos no es que alguien se haga cargo y externalizarla, sino que tiene que ver con realmente entenderla como un sistema de gestión cualquiera, que tiene sus lineamientos, tiene sus directrices, tiene sus costos, tiene sus encargados, tiene sus responsabilidades, tiene sus procedimientos. Si la empresa o la construcción no logra ver esta imagen y tomarla como una obligación, en realidad va a ser sumamente difícil avanzar hacia este concepto de basura cero y de economía circular, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo hoy día? La Dirección de Infraestructura y Desarrollo Físico les va a contar qué está haciendo ella. Esa es una gestión de la Dirección de Infraestructura, que si bien toma los lineamientos de la Unidad de Gestión Ambiental, pero es un trabajo que han impulsado ellos con su equipo, con un compromiso altísimo, así que yo no me voy a detener ahí, pero me encanta ver esta foto, uno ya la ve en internet. Esta es de una obra acá en la Austral, y se parece a mis puntos de reciclaje, al volumen y la escala obviamente de la obra. Y por otro lado, estábamos aplicando avanzamos en esto de la mejora continua. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, las obras pequeñas se les hacía muy costoso arrendar sistemas, empresas tercerizadas para la gestión de los residuos. Y entonces, cuando el costo tiende a ser muy alto, existe obviamente la tentación de ir a botar los residuos al primer camino rural que salga por ahí, aunque sean residuos de la universidad, y eso no podía seguir pasando. Entonces, una de las cosas que hemos hecho es ofrecer a estas obras pequeñas que se hacen, que son más bien de reparación, no estamos hablando de demolición de edificios, sino que reparaciones que a veces requieren demolición de algunas tabiquerías o qué sé yo, hacerles nosotros la gestión de los residuos, y por eso puse la palabra subcontratación, porque en realidad nosotros lo que les hacemos es que nos paguen el costo directo del despacho al vertedero, pero la universidad no hace un negocio con esto, solo está prestando servicio, pero eso es una innovación que partió ya hace alrededor de 3 años para facilitar el manejo y tener trazabilidad del manejo de los residuos de pequeñas obras de construcción, ¿ya? O hacer círculos virtuosos con artesanos locales para la reutilización de maderas, etc. ¿Ya? Seguimos, entonces estoy finalizando. Hay que mantener este enérgico y decidido programa de apoyo a la formación de los profesionales y de la sociedad en general. Hay que apostar a la mejora continua siempre en todos los procesos de construcción y demolición, y impulsar en todas las instancias posibles acciones para avanzar realmente en esta hoja de ruta de la economía circular en Chile, ¿ya? Ahí hay un par de fotos de la unidad de manejo integral de residuos. Siempre está abierta en realidad para recibir visitas, actividades de vinculación, capacitación, etcétera, cuando se vuelva a la presencialidad, por supuesto. Y ahí están los datos de nuestra unidad de gestión ambiental. Y muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes el trabajo de estos 20 años. Muchas gracias, María Emma. La verdad es que muy, muy completísima la presentación. Bueno, a nosotros como funcionarios acá en la Universidad Austral nos consta todo el trabajo que María Emma y todo su equipo ha hecho acá en la universidad. Nos mantiene muy al día siempre, y todos los días, obviamente dentro de la presencialidad, veíamos el trabajo de la unidad de gestión acá en la universidad, y no nos perdona absolutamente nada. Es bastante buena la gestión que ellos hacen. Bien, no sé, Pedro, si hay alguna pregunta en específico para María Emma, por lo menos acá en el chat. Hay una pregunta, pero que es para Paola, pero específico para la presentación de María Emma. No, específica no, en redes sociales tampoco. Aquí hay una pregunta, acaba de surgir una, María Emma. Dice, ¿cómo ha sido la recepción de los contratistas sobre los requisitos de reciclaje? Yo diría que en los últimos años bastante bueno, y también creo que quizás ahí María José va a poder amplificar un poco más esa respuesta, pero hay un antes y un después de estos últimos años. Creo que la sociedad ha ido generando también
esta necesidad y hace que los profesionales hoy día entienden que no se puede seguir votando en cualquier parte, que es impensable seguir haciendo lo que uno veía hace 10 años atrás, donde te encontrabas con residuos de construcción, que tenía muchos materiales reciclables, botados a la salida de los caminos. Eso lo vi personalmente, porque lo fiscalicé muchas veces. Entonces, hoy día sí, lo que pasa es que dependiendo de las obras, hay dificultades a veces, no porque no quieran hacerlo, sino que porque los procesos son complejos. O sea, tenemos pocos gestores locales, hay poco espacio muchas veces en la asignación de este terreno que se está interviniendo, sobre todo cuando son obras menores. Tú no tienes un gran patio donde acumular, y efectivamente hacer reciclaje requiere de un orden y de tener espacios para hacer la segregación. Entonces, en la medida que eso se pueda ir resolviendo, o que existan mayor cantidad de gestores locales que permitan la posibilidad de ir retirando con más frecuencia, eso va a ser también círculos virtuosos, ¿ya? Pero estamos partiendo. O sea, creo que hoy hay buena recepción y mucho más entendimiento de que no se puede seguir concibiendo la construcción como se hacía antes, que se metía toda la tolo al camión y que se lo llevara y que tirara todo junto al vertedero. Perfecto, muchas gracias, María Emma. Hay una pregunta para Paola, no sé si ella está disponible en este minuto. Si no, sí, mira, prefiero hacerlo ahora. A ver, es un poquito larga, así que un poco de paciencia. Dice, en relación a la existencia del Consejo Consultivo Público de Economía Circular, que se ha mencionado, me gustaría saber quiénes lo componen y, en cuanto a su marco de acción, cuál es la visión que dicho consejo tiene en contexto de la ley REP, la ley esta de responsabilidad del productor. Me refiero en particular a si existe disposición de rescatar parte de estos residuos para potenciar su reutilización como insumos en nuevos productos generados por emprendimientos de la región de los ríos, como por ejemplo el desarrollo de nuevos materiales de construcción conteniendo estos residuos. Bueno, primero la constitución de la comisión, ya la mencioné, es el Ministerio de Medio Ambiente, que es el que es responsable de RIP. De hecho está en la misma unidad de economía circular, es parte de este equipo. Está el Ministerio de Obras Públicas, Corfo a través del Construye 2025, está el Ministerio de Salud, que es el que hizo el reglamento sanitario, la Subdere, que también lo comenté, y nosotros. Y ahora último se ha estado incorporando el Ministerio de Desarrollo Social, porque queremos incorporar indicadores de medición de circularidad para la evaluación de proyectos públicos. Y con respecto a promover la ley REP, por supuesto que sí, aunque la ley REP tiene solo 9 productos prioritarios y de construcción poco, tiene los neumáticos que se pueden ocupar, como ya lo dije, en la ley de valorización, en las normativas de valorización que estamos viendo de caucho. Entonces ahí, si efectivamente estamos haciendo normas técnicas que permitan que si se quiere utilizar el caucho, tenga una calidad técnica y una calidad ambiental de menor impacto, de emisiones, etcétera. Y lo mismo, bueno, otra de las normativas es el envolvente de plástico, todo lo que es embalajes, ¿no? Y eso nosotros en particular no lo hemos abordado, porque eso lo está abordando el Ministerio de Medio Ambiente directamente. Pero evidentemente para nosotros sí es importante toda la gestión de aguas arriba, que es promover los materiales con contenido reciclado y materiales con atributos de sustentabilidad, que eso también está dentro de los estándares de sustentabilidad. Y ahí hay un desafío importante por parte de nosotros para la promoción de esos materiales desde la parte más técnica y cualitativa, como de tener estándares o requerimientos cualitativos, porque hoy día hay empresas que venden pinturas, por ejemplo, ecológica, y ¿quién puede validar de que esa pintura es ecológica o no es ecológica? Entonces hay una deuda que tenemos nosotros, y que, claro, primero nos focalizamos en el problema más grave que vimos, que todavía está, que es el tema de residuos, y ahora hemos empezado a trabajar los temas de materiales. Pero eso es un tema que se va a empezar a abordar fuertemente el próximo año como ministerio. Pero como comisión, sí, o sea, el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando también aguas arriba, como le decimos nosotros, el equipo de Construye, están todos aportando con su grano de arena en esta hoja de ruta, que por eso que a la persona que hizo la consulta sería bueno que googleara la hoja de ruta de RCD, Economía Circular en Construcción, porque ahí aparecen todas las líneas de acción, las acciones, las metas, para que vean lo que estamos proponiendo.
Perfecto, muchas gracias, Paola. Bueno, no solamente... Eduardo, ¿puedo intervenir? Sí, dígame. Sí, es Sí, que estaba leyendo la pregunta de Pablo y Pablo le hace una post-pregunta después que habla del ejemplo del PET como Sí. si esto va a afectar la disponibilidad para materiales para otros usos, ¿no es cierto? Y yo creo que aquí es súper importante esta pregunta porque en realidad cuando uno mira la ley REP, las tasas de valorización que se tienen en el tiempo fue una de las grandes discusiones, que aquí a regiones prácticamente ni nos iba a afectar. ¿En qué sentido? En que las empresas podrían hacer el reciclaje de lo que se consume en Santiago, ellas están en Santiago, usan lo que está en Santiago y cumplen las metas de recolección, y para regiones nos íbamos a quedar todos así como placer, porque en definitiva sigue siendo súper caro enviar para allá, y las empresas ya van a tener las metas cumplidas. Entonces, en la práctica yo creo que aquí hay una oportunidad tremenda de desarrollar innovación y nuevos productos en regiones que vamos a seguir siendo de alguna manera no suficientemente cubiertas por las metas de la ley REP, y donde tú podrías hacer entonces utilizar ese PET y todo eso, no solo el PET, en realidad todos los otros tipos de productos de plástico que hay y de otros materiales, haciendo buena innovación. Y con lo que decía Paola, sí, se requiere hoy día mucha más estandarización de la calidad o las posibilidades de estos materiales para usarlos para estos fines. Y ahí entonces la universidad tiene enormes desafíos y una tarea pendiente muy, muy grande. Yo no le tendría miedo a la ley REP bajo ninguna circunstancia, o al menos acá en regiones, ¿ya? Quizás en Santiago podría ser distinto, pero acá en regiones la Austral está asegurada con todos estos materiales para hacer toda la investigación que quiera y ser súper, ¿cómo se llama?, pionera en mostrar alternativas de uso. Yo ahí también complementar, María Emma, que una de como la meta que yo tengo para el próximo año en el Ministerio es empezar a trabajar etiquetado de materiales con información ambiental y promover, ¿cierto?, los materiales de construcción con etiquetado, que tenga, por ejemplo, la huella de carbono de la cuna a la puerta, o que tenga la DAP, por ejemplo, y podemos tener también información del recurso hídrico que se ocupó, energía, además del contenido reciclado, su fuente. Por ejemplo, me he pasado con pinturas que me dicen, sí, tengo pintura reciclada, pero la traigo a Estados Unidos. O sea, es como la huella enorme. Entonces, eso es importante. Si hay gente que está escuchando y que le interesa partir con un emprendimiento, les recomiendo empezar al tiro a ver la huella de ese emprendimiento, porque cuando logremos tener estas etiquetados ya y promoverlo, va a competir no solamente tener contenido reciclado, sino que su huella del ciclo de cuna a puerta sea óptima. Eso. Excelente, muchas gracias por vuestros comentarios. No, ahí están las dos preguntas ya súper bien aclaradas. Bien, pues continuando entonces con este seminario y con esta buena participación que hemos tenido, vamos ahora a la tercera y última patita de charla de esta presentación, el plato de fondo, con María José, que nos va a presentar ahora un ejemplo, ¿no es cierto?, de desarrollo, de gestión de residuos acá en la universidad, como bien decía ya María Emma, lo introdujo ya en parte, de una obra de construcción acá en la universidad. Así que los dejo, María José. Gracias. Todo suyo la presentación. Bueno, primero que todo agradecer la invitación para poder compartir nuestra experiencia como dirección. Nosotros estamos desarrollando infraestructura, estamos tratando en realidad de desarrollar infraestructura universitaria con avances hacia un desarrollo sustentable, que es lo que vengo a compartir yo con ustedes hoy día. Que en el fondo, además de nuestra experiencia en el manejo de residuos, quería contextualizar un poco que hasta el momento o en los últimos años la dirección de infraestructura, que es de la parte del equipo que soy, hemos construido coordinado en realidad alrededor de 80.000 metros cuadrados de proyectos de construcción dentro de la universidad en sus diferentes campus. Siempre con una continua necesidad de mejora y tratando de optimizar de mejor forma nuestros recursos. En base a esto,
es que desde nosotros, desde nuestro equipo, tanto ingenieros, arquitectos, técnicos, administrativos, se han desarrollado diferentes iniciativas para hacer, contrarrestar el impacto que tiene la industria de la construcción, tanto social, ambiental y económicamente en nuestro planeta. Bueno, ahí hay algunas fotografías de los proyectos que nosotros hemos construido ya hace algunos años atrás, y este año también en pandemia. Les voy a contar un poco de una de nuestras primeras iniciativas como dirección, que fue la incorporación de edificios a la certificación CES. Nuestro primer edificio incorporado fue la Clínica de Atención Psicológica, que es una construcción pequeña de 181 metros cuadrados aproximadamente, que funcionó como nuestro piloto para este proyecto. Aquí pudimos obtener la precertificación del proyecto y luego en construcción obtuvimos la certificación como en categoría de edificio certificado. La CES, para los que desconocen, tiene 3 categorías de certificación en construcción, que son edificios certificados, certificación destacada y certificación sobresaliente. Nuestro segundo proyecto que presentamos en el 2018-2017 fueron ambos estos proyectos, fue la Sala Cuna de Hijos de Funcionarios de la Universidad, que igual tiene una superficie un poco mayor, de alrededor de 530 metros cuadrados, y también obtuvo su precertificación en proyecto, y en la categoría de construcción obtuvimos una certificación destacada, un nivel más de la postulada en la Clínica de Atención Psicológica, que en el fondo es la iniciativa de la dirección de ir mejorando cada vez nuestros estándares de construcción como universidad. Actualmente, además, estamos trabajando en alrededor de 10 proyectos bajo estos mismos estándares del CES. Bueno, y en cuanto al tema de manejo de residuos, como ya dijo María Emma en su exposición anterior, nosotros hasta el año pasado hacíamos el manejo o el control de manejo de residuos en obra a través del procedimiento de manejo que generó la Unidad de Gestión Ambiental, que en el fondo igual entregaba al contratista algunas sugerencias de destino para los residuos y el manejo y cuidado de control. Adicional a eso, nosotros generamos a fines del año pasado el manual informativo y procedimientos de gestión de residuos de la construcción y demolición, para complementar todas estas buenas prácticas que ya veníamos realizando con algunos contratistas, intentando incentivar el uso y el manejo de residuos. Pero con este manual lo que buscamos en el fondo es comprometer mayormente a las empresas constructoras, y como decía también María en su exposición, comprometer recursos económicos para el desarrollo de este manejo de residuos. Bueno, este manual lo vamos a incorporar en las futuras licitaciones, y actualmente está funcionando en una de las obras nuestras en el campus Isla Teja, que es el pabellón docente. Y esa es la misma fotografía que compartió María Emma del punto limpio de la obra que les hago mención. Bueno, nuestro manual informativo y de procedimiento principalmente busca que la empresa contratista, además del equipo que está en terreno, de cada una de las obras, se comprometa en el desarrollo del manual. Sean ellos los gestores de iniciativas también a desarrollar en la obra, y existe un compromiso completo desde la empresa hasta los profesionales que están puntualmente en cada una de las obras. Dentro del manual, nosotros además solicitamos a las empresas constructoras incluir dentro de su equipo de profesionales un profesional o técnico ambiental que va a ser el responsable del manejo del manejo del manual y de la difusión y educación a todo el equipo en terreno. Bueno, la jerarquía del manejo de residuos es la que ya hemos visto en las presentaciones anteriores, que es educación y capacitación, prevención, reutilización, reciclaje, valorización y finalmente eliminación, que nosotros lo hemos podido ver en nuestras obras, aplicado en nuestras obras de la siguiente manera. En el caso de educación y capacitación, el profesional ambiental en terreno es el que tiene la mayor responsabilidad de
de incentivar y capacitar a los trabajadores a el correcto uso de sus residuos. Esto se ha hecho mediante charlas de inducción diarias a los trabajadores de alrededor de 20 minutos antes de iniciar sus trabajos, además de charlas dinámicas que se hacen una vez por semana, que son un poco más breves, pero que son más prácticas para que la gente pueda absorber de mejor manera el conocimiento. Y también dentro de nuestro manual se solicita la visita interactiva, algunas de las visitas guiadas, algunas de las obras, esto en coordinación con la inspección, con la universidad, para promover el reciclaje y la reutilización de residuos. Bueno, la otra etapa es la prevención, que lo llevamos a cabo en este minuto en la obra, tratando de evitar y minimizar los residuos. ¿Cómo lo han hecho? En general, se han tratado de optimizar algunas ubicaciones para evitar así el costo excesivo de materiales que permita que se genere una mayor cantidad de residuos, y también coordinando el control y el retiro de material de bodega por los trabajadores. En el fondo, lo que se busca es que se emita la menor cantidad de residuos si es que estos no son necesarios durante la ejecución de la obra, evitar los clavos o los materiales sueltos en terreno que pasa mucho. Y además el control de cantidad de sustancias nocivas en materiales y productos a utilizar durante la obra. Ahora, en el caso de la reutilización, también existe un plan de reutilización y de recuperación, donde hay manejos de materiales en obra. ¿De qué forma se aplica? Existe en la obra una división de acopio de materiales, que existe un sector donde se acopian los materiales que ya van para disposición final, donde van los materiales de reutilización y materiales que generalmente son donación a los trabajadores, que también es reutilización en otro modo. Por ejemplo, el caso de la madera, hay un sector que se acopia la madera que puede ser reutilizada en otra faena dentro de la misma obra, moldaje o cualquier otra faena, y otro sector donde se acopian materiales ya más despuntes o cosas menores que son entregados en sacos a los trabajadores para valorización energética. Para continuar, el reciclaje, también existe un plan y manejo de materiales reciclables en obra, y hay procedimientos establecidos con la subdivisión de los residuos, que como decía María Emma, es más o menos la misma que maneja la universidad en general, que son papeles, cartones, con los colores que están dispuestos ahí. Además del punto limpio que existe, la empresa también tiene disposición de sectores para subdividir los residuos en las oficinas, que es la fotografía que se ve arriba, y la de abajo es del sector de comedores de los trabajadores, donde también hay separación de residuos. Ahora, para la valorización del desarrollo de este manual, nosotros tenemos indicadores de factor de generación, indicadores de valorización, de eficiencia y de frecuencia. La obra en este momento está en la primera etapa de obra gruesa, entonces si bien los indicadores que hemos levantado hasta ahora son positivos en comparación a la generalidad de la industria, no tenemos indicadores definitivos porque no hemos terminado todavía el proceso constructivo general. Pero, por ejemplo, uno de los indicadores importantes, el indicador de valorización propiamente tal, que hace un comparativo entre los residuos valorizados versus todos los residuos producidos. Dentro de la obra tenemos porcentajes como el hormigón, que tenemos un 100%, los metales alrededor de un 99%, y estamos teniendo en general bastantes buenos resultados con los residuos que hasta ahora han aparecido en obra. Por ejemplo, en vidrios todavía estamos en 0% porque la obra aún va en obra gruesa y eso todavía no es un material con el que nosotros contamos en obra. Para el caso de la eliminación, bueno, nosotros además de tratar de evitar que la mayor cantidad de residuos lleguen a esta etapa, lo que hacemos es hacer un control de eliminación con la papeleta de salida, luego el transporte va a entrega y existe una papeleta de regreso,
que después finalmente ambas papeletas deben ser entregadas en obra para el control de que esto se realizó a los vertederos correspondientes, etcétera, a los puntos finales correspondientes. Ahora, dentro del reciclaje, como se dijo anteriormente aquí, nosotros igual estamos trabajando con gestores de residuos de la región. Porque, por ejemplo, Valdivianos Sin Basura, G2, Reciclajes Valdivia, y bueno, los trabajadores en general para la reutilización de los materiales. Algunos de los desafíos que hemos tenido nosotros en la implementación, desafíos, me gusta más desafíos que dificultades en la implementación del plan, en el fondo es lo que ya se ha nombrado igual anteriormente, que es la disposición final para todos los residuos que se producen dentro de obra. Este es el caso, por ejemplo, del poliestireno, que no tenemos una disposición regional para este tipo de residuos. Lo otro que ha sido un desafío es la concientización sobre el manejo de residuos, en el fondo el compromiso y la responsabilidad de la gente, del personal en obra, a respetar los lugares de acopio y hacer una correcta separación de los materiales, y además que los materiales queden dispuestos de la manera en la que deben ser dispuestos para poder ser reutilizados o reciclados. Pero en general eso se ha ido logrando y mejorando con todas las capacitaciones y charlas de inducción que se están generando dentro de la obra. Ahora, las acciones que han sido mayormente valoradas dentro de esta gestión es el círculo virtuoso que hemos generado entre las empresas regionales de manejo de residuos, las que nombré anteriormente, y la universidad a través de la empresa constructora que hace entrega y despacho de todos los residuos que hay en obra. También la participación de los trabajadores y la reutilización de materiales con concepto de valorización energética para ello, porque además de generar un incentivo, una donación directa física por el material, se genera una conciencia y entrega no tan solo en el trabajador, sino que en el grupo familiar del trabajador, porque él al llegar con esta donación a su casa, esto genera un tema de conversación que va un poco más allá de la obra, y que eso a nosotros también nos importa, porque se amplía el círculo donde se está conversando del tema y se está obteniendo información acerca de los residuos. Los resultados que hemos obtenido preliminarmente, como les contaba yo, la obra está en una primera etapa de obra gruesa. Entonces los indicadores que hemos levantado a la fecha hasta el momento han resultado positivos. Positivos siempre en comparación a la realidad de la industria de la construcción en Chile. Nuestra obra está generando alrededor de 95 kilos por metro cuadrado construido de residuos, que esto es alrededor de 2/3 menor a los residuos que genera en general la industria de la construcción, que está entre 10 y 300, pero mucho más cercano a los 300 kilogramos por metro cuadrado de construcción. Y además que se ha generado, lo que dije anteriormente, una red de entrega de manejo de residuos entre las empresas locales y además entre las mismas empresas constructoras que están dentro del campus, sobre todo con el tema de manejo de escombros, que como dijeron anteriormente es un tema complejo. Nosotros lo hemos podido llevar haciendo traspaso entre las mismas empresas con este material. Y finalmente, uno de los resultados más importantes para nosotros es la colaboración social, porque hemos generado mayor empleo, incorporando un nuevo equipo de trabajo a las obras. Estamos generando incentivos en la población a tener un mejor cuidado de nuestro planeta, y también en la colaboración ambiental y por supuesto económica que se genera posterior a obtener todo lo anterior. ¿Qué oportunidades de mejora hemos observado hasta ahora con este manual de gestión de residuos? Principalmente hacer consideraciones previas a la construcción de la obra, en el fondo, en la creación y en el desarrollo del proyecto, que creo que María igual habló un poco de este tema, que se refiere al predimensionamiento de los materiales al desarrollar el proyecto, intentar en el fondo que se proyecte con las dimensiones de mercado para evitar la generación de residuos.
También la solicitud de informes a los distintos proyectistas para que nos entreguen un estimativo de la generación posible de residuos en sus proyectos, y además incorporar el manual de residuos que nosotros estamos desarrollando, incorporarlo a todos los desarrollos de la industria de la construcción en la universidad, en las diferentes direcciones, en remodelación, en demolición, en restauraciones, en todas las obras del área de la construcción que se puedan desarrollar. Y otra de las oportunidades de mejora que nace desde el profesional ambiental en terreno es el compostaje interno de los materiales orgánicos en obra, que si bien en este manual nosotros no lo incorporamos, la empresa igual sugiere comenzar a desarrollarlo. Para reutilización, lo podríamos ver como una reutilización en el mismo jardín de los edificios que nosotros estamos entregando. Y el último oportunidad de mejora que nosotros vemos es desarrollar incentivos económicos y sociales para los trabajadores que destaquen en su desempeño laboral asociado, porque esto va a mejorar su desempeño y su interés. Nosotros lo hemos visto, o en otras empresas se ha visto también, el incentivo al mejor trabajador del mes, o el incentivo al trabajador con mejor disposición a las medidas sanitarias ahora del COVID. Entonces, generar un incentivo similar que los comprometa aún más con el desarrollo del manejo de residuos dentro de la obra. Esa es nuestra experiencia como dirección en este proyecto, y les dejo ahí también la página de la Dirección de Infraestructura, donde pueden visitar y conocer más acerca de lo que estamos trabajando. Perfecto, María José, perdón. Muchas gracias por tu presentación, muy completita, muy clarita. No sé si tenemos preguntas. No hay preguntas. Yo tengo una pregunta precisamente para María José, que me surgió la inquietud. Tú mencionaste en algún minuto de que involucraron también dentro de este proceso a los proyectistas. ¿Eso es así? No, una de las es una oportunidades de oportunidad mejora que nosotros vemos. Ya. ¿Y eso en relación a qué? Si pudieras profundizar más en ese aspecto. Lo que pasa es que creemos que, de lo que hemos observado desde el desarrollo del manual y la implementación en obra, creemos que tenemos que intervenir quizás este proceso antes de que ya se dé iniciada la construcción. Entonces de ahí nace la idea de quizás intervenir en el desarrollo del proyecto, en el desarrollo desde la arquitectura, desde todas las especialidades en el fondo, para mejorar el predimensionamiento de las obras, el manejo de residuos en las otras especialidades, la cantidad de residuos que generan, tratar de, en el fondo, que se usen las escuadrillas que existen en el mercado para evitar los despuntes y todas esas cosas que generan mayor contaminación, que se podría manejar antes de llegar a la obra. Perfecto, súper. Vale, gracias por la aclaración. Me parece que ya no tenemos más preguntas, no hay preguntas en el chat, ¿no? Ni tampoco en la de preguntas y respuestas. Bien, pues estamos ya en la hora, nada más agradecer a todos los panelistas, a nuestras 3 panelistas, esta panel de femenino, como dijeron, ¿no es cierto?, en un comienzo. Vamos a tener que equilibrar ahora hacia el otro lado, pero estupendo, súper bien, me parece excelente que sea así. Así que nada más, pues dejarlo invitado para la próxima charla, nuestra tercera charla, que ya debería ser a fines del mes de junio, y que va a tratar sobre materiales sustentables, ¿ya? Pedro, te dejo para que des el cierre, y nuevamente agradecer a todos por su asistencia. Muchas gracias, profesor. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería UAT, reiteramos el agradecimiento a las expositoras de esta jornada y a todos y todas quienes participaron a través de Zoom y de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Queremos aprovechar también de contarles, ya lo mencionó el profesor, que este seminario es parte del ciclo que contempla un webinar mensual con temáticas vinculadas al desarrollo de la construcción sustentable junto a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Los Ríos,
el núcleo Invent y la Seremi de Medio Ambiente de la región de Los Ríos. Los dejamos desde ya invitados para nuestra próxima jornada que se va a realizar el próximo jueves 24 de junio. Les invitamos también a estar atentos a las actividades que continuamente estamos realizando como Facultad de Ciencias de la Ingeniería UACH en la página web ingeniería.uach.cl o a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Pedro, ¿puedo hacer un comentario? ¿Sí? Perdón, es que yo no sé si esta pregunta me llegó a mí o no, pero dice...